llamo María del Pilar Ponce, vengo de una familia donde todo revuelve alrededor de la cocina. Mi cocina en realidad es eso, es desde mis abuelos hasta mis hermanos. Es mi travesía, ¿verdad? Es alrededor de la comida y del alimento. Es como quien dice mi medio por el cual yo puedo, a través de la creatividad, entender el mundo, entender mis raíces. ¿Qué más? ¿Está la leche de coco ya ready? Sí. Okay. Hola, buenas, saludos. Mi nombre es María del Pilar Ponce y estoy aquí con mi madre, María Ruiz, le pueden decir Malule. Y en el día de hoy vamos a estar cocinando 3 platos típicos de lo que es la cocina casera. Yo crecí con la cocina casera. Mi madre siempre en casa tenía pues sus preparaciones diarias y por esto fue que yo me inspiré en el día de hoy para compartirle unas recetitas que son fáciles de confeccionar, son muy accesibles dado a los ingredientes, ¿verdad?, que vamos a estar utilizando, y también son esos alimentos que calientan el espíritu, calientan el alma y nutren mucho, sobre todo. Para esta receta vamos a empezar, ¿verdad?, el quinoto de zapallo. Zapallo es el nombre que se le da en Perú a la calabaza. ¿Okay? Entonces el locro viene del quechua, de la comunidad indígena del Perú, y en realidad lo que significa es un guiso. Básicamente, como yo preparo la quinoa, es una parte quinoa, una parte agua. Ya, eso es todo. Y un poquito de aceite en la olla, sal, lo dejamos destapado a que se consuma el agua. Cuando haya evaporado bastante, lo tapamos, le bajamos el fueguito un poquito. Y te diría como unos 15 minutos, lo destapamos y lo probamos. Para este plato no queremos que la quinoa esté súper cocida. De hecho, si hay algunos granitos que todavía están crudos, mejor, porque esto se va a continuar cocinando con los demás ingredientes que vamos a incorporar. Entonces tenemos el pilón, que en realidad es mi mano derecha y debería estar en todos los hogares de Puerto Rico porque esto es súper importante para nuestro sabor. Y es también de herencia africana, ¿ok? Así que vamos a recordar un poquito los ingredientes. Tenemos ají dulce, tenemos el ajo, leche de coco, caldo vegetal, que esto lo puedes hacer en tu casa, es súper sencillo. Esto es un queso de atillo, que es opcional en el plato, pero a mí me gusta porque le da un saborcito más rico. Queso fresco del país. Y por los cebollines también lo podemos usar para decorar, ¿no? Y para un saborcito extra. Sobre todo, se me iba a olvidar, tenemos el zapallo o la calabaza. Una calabaza del Josco Bravo, de la finca El Josco Bravo, una calabaza taína, que es súper dulce y bastante harinosa. Súper buena para esta receta. ¿Ok? Y, cómo no, la cebolla, nuestra mejor amiga. La receta primordial, digo, la receta del locro de zapallo, en realidad se utiliza en vez de recao y en vez de hierbabuena, se utiliza huacatay. Así que criollizamos la receta y la puertorriqueñizamos, añadiéndole entonces lo que es el recao. Ok, vamos a cortar la cebolla. Yo cuando cocino, a mí me gusta cocinar con mucho sabor. Así que le meto mucha cebolla, mucho ajo, mucho ají dulce, mucho recao, a casi todo. Miren, la calabaza la picamos en tamaños relativamente similares para que todas se cocinen a la par. Y en un horno puedes poner convection roast y lo vas a dejar como unos 25 minutos hasta que ya esté tierna. Y entonces me gusta sacarle la cáscara después de cocinada porque se hace más fácil. Entonces, ¿puedes chequearme si la sartén ya está calientita? Mira, a ver. No lo tienes que subir porque lo que yo hago es esto, que se vaya calentando poco a poco. Entonces, en la casa, tú sabes, te pones una musiquita bien chévere de fondo. Bailecito, tú sabes, porque hay que vivir el sabor. Y usted embarra, se olvídese, esto es parte del proceso, sentir las texturas, ¿verdad? Es súper satisfying. Entonces vamos ahora a hacer el puré. Lo vamos a mezclar con una tacita de caldo vegetal. Déjame ir aquí.
Entonces, lo vamos a echar solamente mitad de la porción, porque la otra la vamos a utilizar para cuando se esté haciendo el quinoto. Viene, viene. Nos fuimos, nos fuimos. Y yo creo que eso está perfecto. Ok. Así que aquí mismo vamos a medirlas. Se supone que sea más o menos 2 tazas lo que hay aquí. Ok, excelente. Tengo un poquito más, se lo voy a zumbar como quiera, no pasa nada. Chin más. Ok, vamos a echarle, son aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Cubrir el fondo bien. Ok. Está bastante caliente. Ok. Vamos a tirarle la cebollita. En este punto la podemos sazonar con sal y pimienta. Yo voy a dejarlo bastante sencillo porque quiero que sea un plato sencillo de sabor. En realidad quiero que lo que sobresalga sea la calabaza, pero usted le puede tirar comino si quiere. Le puede echar cualquier otra especie, orégano, lo que en verdad lo que a usted le guste. Para hacer la leche de coco es bien fácil. Una vez tú peles el coco, en realidad, con un mortero, con esto mismo, con el pilón y una toalla, que la puedes poner debajo, le das cantazo hasta que abra. Una vez abra, le vas a despegar la cáscara de afuera y nosotros lo que hacemos es que lo picamos en trocitos, como media taza está ahí, ¿ok? Vamos a sacar un chinchín más este ají dulce con el ajo. En lo que esto se sigue, ya mismo está. ¡Ay! Usted le puede echar la cantidad que guste. En realidad, yo le voy a echar 3 ramitas de recao. Vamos a añadirle entonces el ajo con el ají dulce, con la manita, más fácil. Y el recaíto. Y ya esos olores están que levanta cualquiera. En las manos con olor a recao y ají dulce son las mejores. Así que yo no tengo miedo cuando yo zumbo el ajo y ají dulce, yo con la mano completa para que me huelan esas manos a recao. Ahora viene lo bueno. Primeramente, vamos a añadir, entonces, vamos a poner 1, 2 y 3. Y vamos a echarle el vinito. Media tacita, le va a dar más sabor a la comida. Ahí estamos. Usted ve que ya la quinoa empezó a coger esa consistencia de risotto, como de más cremosito. Eso es lo que queremos. En este punto, le podemos entonces zumbar el puré de calabaza. Y usted ve que se va a poner súper espeso. Esto es comida casera 101. Ahí vamos. Voy a echar un poquito más. Voy a echar todo. Y entonces, opcional, queso parmesano o queso de Atillo, el local. Vaca negra. Vaca negra de Atillo es como un gruyere. Yo le voy a tirar más o menos, esto es como 1/4 de taza. Qué rico. Bueno, ya que alcanzamos la textura que deseamos, cremosito, lo podemos apagar. Ok. Vamos a tirarle ese quesito fresco. Pedacito. Uy, se fue ahí. Vamos a terminarlo aquí con un poquito de chutney de recao para darle un poquito más de gustito así como potente, como con sabor, como un punch. Se lo tira. Una vez, ¿verdad? Se sirva en el plato, usted le puede echar más a gusto. Luego vamos a finalizarlo. Usted a gusto se puede echar más maíz, menos. También lo puede desgranar y si se quiere poner fancy,
lo puedes finalizar con unas hojitas. Y a la hora de servirlo, lo puedes servir con calabaza también. Y ya que tenemos finalizado nuestro zapallo, nuestro guinuto de zapallo, vamos a continuar con la moqueca de pollo. Bien, ahora vamos a hacer la moqueca de pollo. La moqueca es un plato tradicional de Brasil, de la costa noreste del Brasil, donde se utiliza pescado en vez de pollo y leche de coco. Entonces vamos a comenzar picando los pimientitos en cuadritos, al igual que la cebolla. Lleva un poquito de tomate, como media taza de tomate, picadito también. Y una serie de especias, que es lo que le va a dar el sabor característico. Tenemos pimienta, tenemos comino, tenemos los red pepper flakes, que fueron pimientos picantes de casa que deshidraté y luego pulvericé. Usted puede hacer eso también en su casa también, en vez de comprarlo. Tenemos paprika y cayena. Ya, esto es un plato un poquito picante. Entonces también vamos a estar utilizando lo que es la combinación o la trilogía de sabores o el trío de sabores que nos encanta utilizar, que es el ajo, el ají dulce, el culantro y le vamos a incorporar el jengibre en el pilón, ¿ok? Vamos entonces a comenzar cortando nuestros pimientos y primero le damos unos cortes hacia lo largo y lo picamos en trocitos. Pimientos rojos. Esto en realidad es como si fuese un curry, criollo, le digo yo. Y para esto por eso quise incorporar el jengibre. Vamos a echarle, entonces en sus casas, ¿verdad? Si tienen aceite de coco, le pueden también echar aceite de coco para que se sienta más el saborcito a coco. Vamos a picar también la cebolla en trocitos, en cuadritos también. Increíblemente no he llorado, porque yo siempre lloro cuando pico cebolla. Vamos a movernos al área de la estufa para comenzar entonces la cocción del pollo. Al sellarlo nos aseguramos de que cuando lo vayamos a cocinar junto con el guiso, los jugos no se vayan a salir, se queden dentro del pollo. Eso aplica para todas las carnes. Que yo sé, sí. ¿Okay? Importante también que tengamos esos juguitos y esas grasitas del pollo dentro, porque cuando le incorporemos el resto de los ingredientes, ese saborcito también va a dotar nuestro guiso de sandunga. Está brincando. Ok, ahora procedemos a tirar la cebollita, gracias más. Ahí está. Cebollita, nuevamente con una cucharadita de madera. Y luego, ¿verdad? Antes de echar el resto de los ingredientes, a mí me gusta sofreír también las especias porque va a salir más el sabor de esa forma. ¿Okay? Si se lo echa al final, no vas a aprovechar todos los sabores de las especias. Es bueno que vaya cogiendo temperatura con el aceite, ¿verdad? Para que poco a poco vaya soltando el saborcito. Como les dije, es un plato un poquito picoso. ¿Ok? Usted, si no le gusta muy picantito, no le tiene que echar los red pepper flakes ni tampoco la cayena, porque la cayena es bastante picantita también. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a utilizar, vamos a añadir entonces, importante, el ajo con el recao y el jengibre a este punto. Así de mucho le vas a echar. Ahí estamos. Y luego vamos a tirarle los pimentitos.
A mí me gusta en este momento echarle el aceite de achiote, le va a dar un gusto especial. Un poquito de pasta de tomate, como 2 cucharadas, para darle más densidad al plato. Y esto sí, les recomiendo que con un guiso tienen que ser pacientes. Paciencia, paciencia, paciencia. No lo cocinen a lo loco porque no les va a salir igual de rico. Entonces en este momento vamos a dejar que sude. Ya, le bajamos un poquito la temperatura y procedemos a taparlo. Okay. Vamos a ver cómo va después de 15 minutos el guisito. Tenía esto aquí. Podemos agregarle la leche de coco. La leche de coco más o menos te diría como unas 2 tazas y media. Vamos a hacerlo un poquito al ojo ahora mismo. Eso es leche de coco fresca. Y aprovechamos en darle también toque de sal. Y esto luego también al final lo pueden volver a probar para que esté a su gusto. Y en este momento le vamos a añadir ese pollito sellado adentro del guiso para que entonces vaya absorbiendo todo ese saborcito y poco a poco comience el proceso de guisarse. Ok, entonces esto se va a dejar tapadito por aproximadamente 25 minutos. 8 minutos, vuelvo y destapo, y si está hirviendo muy fuerte, pues le bajo el fuego nuevamente y vuelvo y lo tapo, ¿ok? Mami, si quieres ven para acá, para que tú me digas cómo se ve. Uf, eso es lo que queremos. ¿Qué tú crees? Se ve rico. Huele rico. Huele a moqueca. ¿Y el cilantrito se lo echamos ahora? Zumbar el cilantrito. El cilantro lo puedes echar al final también, pero me gusta incorporarlo cuando se está cocinando el guiso para que suelte el saborcito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que espese hasta el punto de, ¿verdad?, que usted prefiera. Si a usted le gusta más aguadito, pues así mismo ya se lo puede comer, porque el pollo ya lleva 15 más 30 minutos, o sea, lleva mucho tiempo, eso ya está cocido. Solo puede servir así, o si le gusta más espesito como a mí, pues lo deja un chinchín más, pero destapado para que se vaya evaporando. Y ya tenemos la moqueca ready. Entonces lo vamos a apagar y vamos a proceder a platear. Para que retenga el calorcito también, porque o sea, a nadie le gusta un guiso frío, ni a temperatura. El guiso se supone que se coma bien calientito. Vamos a finalizar con unas rodajitas de pimiento. Y a mí me gusta también echarle cebollincito por encima. Y su limoncito por el lado. Aquí tenemos la moqueca de pollo ya lista y vamos entonces luego a continuar con la cazuela afrocaribeña. Aquí mamá, ayúdame por favor. Gracias. Bueno, ya hicimos la moqueca de pollo que quedó bien sabrosita, bien rico. Y ahora vamos a proceder a hacer la cazuela afrocaribeña. La cazuela es como si fuese entre medio de un flan y un cheesecake. Es bastante cremosita, sí, y es bien deliciosa. Entonces, los ingredientes para esto es la calabaza, que la horneamos, ¿ok? Para que saque todo ese dulzor que tiene. Calabaza taína. La horneamos y después la majamos. La batata, también esta es batata blanca, que esta que tenemos aquí, esta variedad. Tenemos también un té de especias. Es un té que se hace de todas estas especias que están aquí. Sería canela, jengibre, clavos y anís. ¿Okay? Vamos a usar un trocito de mantequilla también. Un poquito de vainilla. La harina de arroz, que es otro componente afro, además de la leche de coco. El azúcar creo que ya la mencioné, leche de coco y 2 huevitos. Este postre se puede hacer fácilmente vegano también, simplemente no le eche la mantequilla ni el huevo, pero pues la consistencia va a quedar un poquito menos cremosa, un poquito más durita. Entonces vamos a empezar.
mezclando lo que es la leche de coco. ¿Ok? Con la harina de arroz. ¿Ok? Entonces, primero necesitamos que se diluya bastante bien. Voy a coger la batidora de mano. Necesitamos que se diluya súper bien. Si quieres, mamá, tú aguántame aquí en lo que yo voy batiendo. Una vez esté bastante diluida en la leche, vamos a añadir la mitad del azúcar. Eso es un chin más. Ok. Ahora podemos poco a poco ir añadiendo los huevos uno a la vez. La vainilla, le estoy echando casi nada, en realidad esto es opcional, como un cuarto teaspoon, un cuarto de cucharadita. La mantequilla, aquí hay 2 onzas de mantequilla, con sal. Salada. Dos tazas de batata majada. Así con la manita. Lo compactamos bastante. Aquí hay una. Uy. Y acá hay otra. Si le sobra, pues ya usted sabe, puede hacer un majadito de batata con esto. Puede hacer un second round de la cazuela. Ahí estamos. ¿Ah? Entonces, las 2 tacitas de la calabaza. Mira qué hermoso ese color. De lo intenso. O sea, zumbamos todas, se lo podemos zumbar todas. Vamos a zumbársela toda, casi no. Ok, excelente. Vamos a zumbarle todas. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, batimos nuevamente. Usted ya ve que está bastante espesito, pero no se apure porque ahora cuando le echemos el té de especias, pues se va a volver a poner más suavecita la masa. Pero ahora sí, no le vamos a añadir todo el té. Vamos a dejar un poquito. Sí, está bien. Ok, ya tenemos la mezcla. Y vamos a proceder ahora a, mira, no sé si quieren ver la consistencia. Creo que es bueno hacerlo poco a poco. Y también les digo esto porque a mí me encanta el jengibre, como ya les había mencionado. Entonces yo utilizo ese jengibre que usamos para el té. Lo reservé y lo que hago es que se lo zumbo aquí para que esté más picosito. Llévame eso para allá, para donde está la licuadora. Ahí está perfecto. Miren qué bonito. Entonces vamos a ir separándolo aquí. Y así es que la queremos. Creo que hasta un chinchín más líquida. Así que ese té que habíamos reservado para el próximo batch que vayamos a licuar, se lo vamos a estar añadiendo. Vamos a repetir. Entonces le añadimos un poquitito más. Y ese jengibre también que había dejado por aquí, vamos a seguir echándole un poquito más. Ahí también le puedo añadir más anís, si desea anís. Acá. Ya. Ahí está.
Ahí, perfecto. Vamos a sacarlo todo. Y vamos a regresar a la mesa de trabajo. Entonces, tenemos aquí una cazuelita de barro. Esto lo puede conseguir en un supermercado. Y tenemos nuestras hojitas de plátano del patio. Si no tiene, me llama y yo le consigo. Y lo engrasamos con un poquito de mantequilla. Ok, siempre va a colocar la mezcla por este lado no, sino por el lado más liso. Ok, entonces vamos a darle la forma de la cazuela de esta forma. Y simplemente vertimos. Si quieren. Mire qué rico. El grosor perfecto de la cazuela es como 1,5 pulgadas. Como esto, por ejemplo. Y vemos hasta dónde queda. Eso es como 1 pulgada, perfecto. Ya le sacamos el airecito con mucho cuidado. Y un poquito como lo ponemos más liso para que esta hornee bien bonita. Y entonces el horno lo vamos a precalentar a 400 grados. ¿Ok? Luego, cuando estemos listos y listas para meter la cazuela al horno, lo que vamos a hacer es que le bajamos el fuego a 350 en bake. Y esta cazuela se tarda un poquito. Se va a tardar entre 45 a 1 hora, ¿ok? En hornear. Así que vamos a meterla. Y ya mismo vamos a ver el resultado final. Bueno, ya pasaron 45 minutos y la cazuelita debe estar ready. Vamos a sacarla del horno. Con mucho cuidado. Y aquí la tenemos. Entonces hay que dejar que se enfríe un poquito, ¿verdad? Para poder partirla. Mientras la cazuela se está horneando, yo estaba preparando un caramelito con las semillas de la calabaza, porque queremos también utilizar todos los componentes de la calabaza mientras podamos. Hice este caramelito con las pepitas, utilizando a nuestro amigo el pilón. Vamos a darle unos cuantos macetazos hasta que empiece a romper. ¿Ya ves? Entonces aquí tenemos también un almíbar que hice de coco, leche de coco con vainilla. Así que vamos a proceder a platear. Ya está fría. Le cortamos un pedacito cuadradito. Mira la textura. Ese me fue un cantito ahí, pero me gusta platearlo en mi higuera. Tostadito. Y me gusta esto pues porque tiene diferentes tipos de textura. Tiene la cremosidad de la cazuela, el crunchy de el caramelo y lo cremosito también de el almíbar. Gracias por acompañarme a hacer estas hermosas recetas y sabrosas recetas también. Así que buen provecho.